Amados hermanos, qué gusto nuevamente estar con ustedes y seguir nuestra serie de Oseas. Hoy meditamos en Oseas capítulo 9, donde se nos habla sobre el castigo de Dios a Israel por su infidelidad. Este capítulo 9 comienza en el primer versículo que dice: no te alegres Israel. Porque el profeta dice que no se alegre, porque ellos, hermanos amados, en vez de estar viendo la manera de regresar hacia Dios, ellos siguen haciendo sus fiestas, entre paréntesis, solemnes para Dios. Pero lamentablemente no eran gratas ante Dios estas fiestas. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba fiestas de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las enramadas, en fin. Y en cada tiempo ellos celebraban fiesta. Sin embargo, ahora, cuando Oseas está profetizando, tal vez se celebre alguna fiesta donde ellos están alegres, pero dice Oseas: no te alegres, no te llenes de júbilo, porque prácticamente ellos, hermanos amados, estaban mal delante de Dios, y delante de Dios esas fiestas ya no eran gratas por su pecado en el cual vivían y no querían regresar a Dios. Dice el versículo 5: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Dios les pregunta a ellos: ¿qué van a hacer en esos días de solemnidad y de fiesta para mí? ¿Por qué? Porque ellos, al irse cautivos a Asiria, allá vivirían en un país pagano y todo lo que harían prácticamente sería inmundo. Ya no agradaría a Dios nada de lo que ellos pudieran hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente a causa de la desobediencia, ellos ya no podían, si estando en la tierra prometida, si estando allí, ellos, hermanos amados, no ofrecieron a Dios realmente la mejor adoración, no guardaron esos días tal y cual era su propósito principal de adorar al Señor. Ahora menos estando cautivos, menos estando en otro país donde prácticamente era un país pagano y donde las cosas serían para ellos inmundas. Por eso dice Dios: ¿qué van a hacer ahora que ya no estarán aquí, sino que los echaré de mí? Dios les dijo a ellos: ahí viene el día del castigo, el día de la retribución. Amados hermanos, el castigo, el exilio de Israel era el pago justo de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos amados, aun cuando Dios les enviaba a los profetas para que Dios les enviaba a los profetas para que ellos regresaran a Dios, para que escucharan a Dios, porque Dios los enviaba para su bien. Sin embargo, ellos, el mismo pueblo, trataba a los profetas como necios, como personas, inclusive los odiaban, inclusive los mataron. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón, que no querían escuchar a Dios. Para ellos era más fácil que un profeta falso llegara y les prometiera prosperidad, les prometiera bienestar, pero cosa que no era cierto. Los profetas de Dios hablaban la verdad y traían la palabra de Dios tal como Dios así la había enviado. Pero el pueblo de Israel cerró sus oídos a la voz de Jehová, cerró su corazón a Dios. Y por esta causa ellos vivían en una ceguera espiritual, y esto los llevaría prácticamente al exilio. En este capítulo 9, Dios hace mención de 3 hechos muy lamentables que repercutían aún en el pueblo de Israel. Allá en el libro de Jueces, capítulo 19, se nos narra la historia de un hombre que prácticamente asesinaron a su esposa. La violaron entre muchos hombres y la mataron. A raíz de esto, esta ciudad de Gabaa trajo consecuencias duras. Fue castigada por Dios. Usted lo puede leer en casita. Número 2, encontramos también en Números 25 que se nos habla de los moabitas. La situación de los moabitas con las mujeres de Israel, cómo ellos sedujeron a las mujeres para tener sexo, para tener adoración a los ídolos también. Y eso trajo que el pueblo de Dios cambiara a Dios por Baal, allí con los moabitas.
Y número 3, Gilgal. Gilgal, un lugar donde era de mucha bendición porque era donde se enseñaban a los profetas por medio de Elías y Eliseo. Era un lugar donde la presencia de Dios estaba, pero ahora, en el tiempo de Oseas, era un lugar 100% idólatra, donde adoraban a dioses falsos. Y todas estas cosas, hermanos, que Dios aquí hace mención al pueblo, realmente son graves. Y dice que Dios va a castigar a Israel, así como castigó en estos tiempos que pasaron allí, ¿sí? Dios castigaría a Israel de esta manera. Y al final del capítulo, vemos cómo Oseas se narra la historia de qué va a pasar con los hijos. Los hijos sufrirían también esta terrible consecuencia del pecado. Por eso Oseas ora a Dios y dice, castígales, Señor, castígales a ellos y no permitas que las mujeres queden embarazadas otra vez, porque Oseas sabe del castigo que viene y no quiere ver a los niños sufrir de esta manera. Por eso dice al final, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Este era el final de este episodio triste del pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con ellos, que si ellos le obedecían, hermanos, que si ellos obedecían a Dios, ellos tendrían familias, ellos serían prosperados, realmente les iría bien. Pero si ellos desobedecían a Dios, prácticamente morirían, prácticamente serían echados de ahí de la tierra prometida. Y es justo lo que está pasando ahora en este capítulo 9, que se aproxima pues el exilio para el pueblo de Israel. Amados hermanos, amada iglesia, aquel pacto realmente fue roto porque el pueblo desobedeció. Pero hoy yo quiero decirles que tenemos un nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo ha hecho Dios con nosotros, pero hay un mediador, que es Cristo el Señor. Jesucristo ha venido para que nosotros hoy tengamos ese acceso a Dios. Y Dios ha dicho que en este nuevo pacto Él no se acordará de nuestros pecados. Él ha dado a nosotros el perdón de nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a morir, a sufrir la ira de Dios mismo, para que usted y yo hoy podamos entrar confiadamente a su trono y adorarle, y seamos bendecidos, y seamos restaurados, y seamos perdonados. Por eso Jesucristo es el único camino que nos lleva hacia Dios. Ahora nos resta a nosotros, realmente cuando fallamos, confesar nuestros pecados delante del Señor. Su palabra dice que si hemos pecado, tenemos un abogado que es Cristo el Señor. Por lo tanto, hermanos amados, yo les invito para que usted reconozca su pecado, reconozca que ha fallado y crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y solamente Él puede darnos hoy la vida eterna. La consecuencia del pecado es la muerte, pero el amor de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.